Bendito sea el Señor. En este día, amados, tenemos un tema y se llama Conociendo la Verdad. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por este día, por este momento tan glorioso de encontrarnos en tu presencia, junto con mis amados hermanos. Estamos aquí, Señor, con hambre y sed de tu palabra, para conocer esa preciosa verdad, para conocer esa maravillosa verdad, para conocer, Señor, conocerte a ti, Señor, poder tener una relación y comunión íntima contigo a través de tu verdad, Señor. Ayúdanos a entender, Espíritu Santo, esa verdad, que esa verdad la aprendamos para obedecerla como tú lo dices, Señor, como tú nos enseñas, Padre. Padre, gracias, Señor, te damos por esa palabra que va a entrar a nuestro espíritu, a nuestro corazón y a nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Conociendo la verdad. Vamos a ver en el Salmo 119, versículo 30. Salmo 119, versículo 30. Porque para conocer la verdad tenemos que conocer el camino. Porque hay un camino a la verdad. Así como hay un camino a la mentira, hay un camino a la verdad. Y dice así en el Salmo 119, versículo 30, dice, escogí el camino de la verdad, la palabra de Dios. He puesto tus juicios delante de mí. O sea, ponemos la palabra delante de nuestra vida para que ella nos guíe en ese camino de la verdad. Cuando conocemos, amados hermanos, la verdad, caminamos en ella, obedeciendo la voluntad de Dios. Porque para eso se trata, hermano. Conocer la verdad es porque en esa verdad está la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces nosotros, obedeciendo la palabra, conociendo la palabra, entonces podemos hacer esa voluntad. Veamos en Proverbios 8:7. Proverbios 8:7. Cuando conocemos la verdad, cambia nuestra vida, hermanos. Totalmente. Y miren lo que dice aquí. ¿Lo tienen? Porque mi boca hablará verdad. Ya no va a hablar mentira. Ya no va a hablar cuentos. Y la impiedad abominan mis labios. Ese es el efecto de conocer la palabra. Uno cambia totalmente. Cuando conocemos la verdad en la palabra de Dios escrita, hablamos solo la verdad y abominamos la mentira. El que habla la verdad de la palabra de Dios, habla de la justicia divina. Hablamos de lo que Dios nos dice. Habla lo que Dios nos dice en la Biblia. Eso es lo que tenemos que aprender, a relacionarnos con esa gloriosa y maravillosa verdad. Por eso el Señor desea que conozcamos esa verdad. Veamos en Jeremías capítulo 9, Jeremías capítulo 9 del 23 al 24. Porque mucha gente se alaba, porque conoce mucho, porque sabe mucho del mundo. Pero aquí el Señor nos dice algo. ¿Lo tienen? Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ese es el deseo de nuestro Padre Celestial, de que conozcan la verdad, que le conozcamos a Él. Nosotros como padres, desde que los hijos son chiquitos, queremos que ellos nos aprendan a conocer a nosotros, nuestro carácter, nuestro proceder, nuestra manera de vivir, para encaminarlos en esa. Cuando conocemos la verdad, al menos ya, eso es lo que anhelamos de corazón,
Bendito sea el Señor. Nuestro amado Padre Celestial desea que le entendamos y conozcamos en su palabra escrita. Porque a través de la palabra escrita es que lo conocemos, para poderle entender. Si no lo conocemos, no lo entendemos. Pero si lo conocemos a través de la palabra, entonces comenzamos a entenderlo. Y cuando lo entendemos, es fácil obedecer. Pero cuando no entendemos, no obedecemos, porque no comprendemos. Veamos en Oseas 4.1. Oseas 4.1. Después de Daniel. Oseas 4.1. Y esto le dice a los hijos de Israel y también nos dice a nosotros que somos sus hijos. Y dice así: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, ¿bien? Con toda la gente, porque no hay verdad, por eso que contiende, porque no conocen la verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Muchos ni creen que hay Dios, y si creen que hay Dios, no lo obedecen. Por eso el Señor dice aquí, repito, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El Señor se enoja con los moradores de la tierra, porque no conocen la verdad, no conocen a Dios, por lo tanto no tienen misericordia con nadie. Ni ellos mismos se tienen misericordia, porque saben que se van al infierno sin Dios, y no tienen misericordia de ellos, y siguen su camino de perdición. Juan 1.14. San Juan 1.14. Y el Señor nos está hablando, enseñando su verdad. Su verdad aquí está escrita. Bendito sea el Señor. ¿Lo tienen? Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es el verbo? Cristo. Y habitó entre vosotros. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo, el Dios eterno, amados hermanos, hizo hombre. La humanidad y la deidad se unieron en él. De una manera humilde, él entró en la vida y ambiente humano, lleno de gracia y de verdad. Él dejó, siendo divino, vino y se hizo hombre. Y la divinidad se unió con la humanidad del hombre terrenal. Y entró a vivir allí. ¿Para qué? Para sentir lo que nosotros sentimos. Para Él entendernos totalmente. Y para salvarnos. Para salvarnos, hermano. Por eso vemos en Juan mismo, capítulo 8, del 31 al 32. Juan 8, del 31 al 32. Aquí vemos la importancia de conocer la verdad. Porque solamente conociendo la verdad nos hacemos discípulos de Dios, sus seguidores hasta el final. Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, porque él tenía muchos seguidores, pero entre sus seguidores solamente habían 12 discípulos, porque eran los que estudiaban con él. Y le dijo, le ofreció ser discípulos, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esta es la condición para ser un discípulo. Y conoceréis la verdad. Esa es la ventaja de ser discípulo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo enseña que si permanecemos en la palabra, seremos sus discípulos y conoceremos la verdad. Y esa verdad nos hace libres de toda atadura del enemigo, de todo, del pecado, de todo. Nos hace libres porque entendemos la verdad. Y entendemos por qué Dios vino al mundo a morir. Para enseñarnos su verdad y sacarnos de la mentira, del engaño que el enemigo nos tenía y el mundo nos tenía bajo sus pies. El que no tiene a Cristo no conoce esa verdad.
Y es esclavo de la mentira, esclavo del pecado. ¿Y qué hacen ellos? Buscan en el mundo solucionar sus problemas. Y no saben que están empeorando sus problemas en el mundo, porque en el mundo no hay nada bueno. Solo conociendo la verdad de Dios, uno dice, no, yo ya conozco la verdad, yo no me meto para allá, porque no es bueno. La verdad me lo impide. Ahí es cuando ya conocemos esa verdad. Y nos hace libres. Cuando vivimos esa verdad, somos libres. Bendito sea el Señor. Veamos en Juan 8 mismo, del 42 al 47. Aquí el Señor está hablando con los doctores de la ley, con los fariseos, los que se creían sabios de la ley, que sabían todo lo de Dios, pero no conocían al dador, al creador, no lo conocían. Dice, Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, dice Cristo. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, el Padre me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Les pregunta a los fariseos, a los sabios, entre comillas. Porque no podéis escuchar mi palabra. Están sordos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dice. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque lo querían matar al Señor, pues. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y el Señor continúa diciendo y dice, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Es que, hermano, si no tiene a Cristo, no puede creer la verdad. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Le dice Cristo. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y aquí le da la respuesta. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, entiende, obedece. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. No son míos, dice el Señor. Son del enemigo, desgraciadamente. Entonces vemos que los que no son de Dios, los que son de Dios conocen la verdad y permanecen en ella. Pero los que no conocen a Dios, no conocen ni escuchan la verdad divina. Amén. Por eso el Señor dijo en Juan 14:6, Juan 14:6, un versículo que lo sabemos de memoria, pero no aplicamos, no lo vivimos, no obedecemos. ¿Qué dice? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué el Señor dijo, yo soy el camino primeramente? Él dijo, yo soy el camino, donde ustedes tienen que caminar para conocerme a mí, que soy la verdad y que soy la vida eterna. Les doy la vida eterna. ¿Sí? Eso dice el Señor. Cristo es la verdad, el camino al Padre. Y la vida eterna, solo por Cristo se va al cielo. No hay otro camino, no hay otra vida. Solo por Cristo se va al cielo. No hay otra verdad, no hay otro camino, no hay otra vida con Dios. No lo hay, solo en Cristo. Ahora vamos a ver lo que dijo Cristo acerca del Espíritu Santo. Juan 16, del 5 al 13. Juan 16, del 5 al 13. Mire la importancia que Jesucristo le dio al Espíritu Santo. Porque Él le venía prácticamente a reemplazar como maestro y con mayor autoridad, porque Él iba a vivir dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Cristo no vivía dentro de ellos, de los discípulos. Amén. Entonces dice así, Juan 16, del 5 al 13, dice Cristo, le dice a sus discípulos, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes,
porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, dice Cristo, porque si no me fuera, el Consolador, que sea el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, que llegó en el día de Pentecostés y llegó a nosotros en nuestro corazón cuando aceptamos a Cristo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, son incrédulos. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, Satanás, ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice el Señor, le dice a sus discípulos. Ahí tengo muchas cosas que enseñarles, pero ahora no las podéis sobrellevar, porque no tienen el Espíritu Santo, no han nacido de nuevo en Cristo, no he muerto yo todavía, dice Cristo. No he resucitado, no he pagado el precio por el pecado. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién es la persona? ¿Quién es el Dios dentro de nosotros que nos enseña? El único capacitado para enseñarnos toda la verdad se llama Espíritu Santo, dice. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. El Espíritu Santo. Por eso, hermanos, cada que ustedes vayan a leer la Biblia, llamen al maestro. Dependan del maestro. Si usted quiere estudiar la Biblia por su propio conocimiento, se va a enredar. Va a leer y nada más. Pero si usted clama al Espíritu Santo y dice, Espíritu Santo, ayúdame, hazme entender, por favor. Y entonces ahí cambia la cosa, porque entonces el Espíritu Santo dice, ahí podemos entender. Sí, hermanos. Amén. Cuando yo comencé a estudiar la Biblia, yo quería devorar la Biblia, acabar la Biblia, si es posible, en una semana. Pero no me servía de nada. Hasta que entendí esto, dije, tengo un maestro y ese maestro se llama Espíritu Santo. Entonces sí, antes de abrir la Biblia, Espíritu Santo, por favor, enséñame. Me pongo a tus pies, enséñame, porque yo quiero compartir tu verdad con los hermanos. Amén. Y ahí comenzó el Espíritu Santo a enseñarme. Y estoy aprendiendo. Y estamos aprendiendo. Amén. Todos, hermanos. Nunca dejaremos de aprender. Nunca. Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él nunca dejará de enseñarnos. Mientras, exacto, nos ayude en todo. Sí, hermanos, eso tenemos que darle importancia al Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, amados hermanos, es guiarnos a toda la verdad. Y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Él nos convence. Cuando estamos mal, el Espíritu Santo se dice, ¿qué pasó? Y nos deja ahí con la conciencia y dice, hiciste mal, pide perdón, arrepiéntete. Dios, perdóname, Señor. Oh, ahí, Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio, cuando violamos la justicia. Y de juicio, porque si no obedecemos, dice el Señor, te va a venir juicio. Me voy yo de ti. Si tú no cuidas tu cuerpo, yo me voy de ti, salgo a ti, quedas desamparado. Sale el Espíritu Santo y entran 8 demonios más. Entró el que salió cuando venimos a Cristo y 7 más. Esa es la condición, hermanos, cuando no dependemos del Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre, Señor. Veamos en Juan 17. Juan 17, del 17 al 19. Mire, una oración de Jesucristo al Padre, al Dios Padre, por nosotros, los discípulos. Y dice así, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, le dice al Padre. Santifícalos en tu verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Santificar, amados hermanos, es separarse del mundo y acercarse más a Dios. Eso es santificarse, para estar más cerca de Él. Porque a la medida que le conozcamos y obedezcamos su palabra,
Esa palabra es la que nos santifica. Porque el Señor dijo, tu palabra es verdad. Ella es la que santifica. ¿Cómo nos vamos a santificar nosotros? ¿Cómo nos vamos a separar del mundo y acercarnos a Dios si nunca conversamos con Dios? Si nunca le permitimos a Dios que nos hable. Si nunca conversamos con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo dice, bueno, abre la Biblia, que yo soy tu maestro. Tú tienes un libro de instrucciones. Yo no puedo hablar por mi propia cuenta, va a decir el Espíritu Santo, porque Cristo dijo, Él no hablará de su propia cuenta, sino que tomará de lo mío, de lo que está escrito aquí. Y de eso os hará saber. Así que toda la Biblia está escrita. No hay más enseñanzas. Nadie puede venir y decir, oh, tengo una nueva revelación. Mentira. Ya toda está escrita aquí. Romanos 1, 24 al 25. Romanos 1, 24 al 25. El hombre se vuelve necio, el ser humano se vuelve necio cuando desecha la verdad. Cuando deja de creer la verdad, comienza a creer la mentira. Entonces se relaciona con el diablo. Se desliga de Dios, que es la verdad, para agarrarse del diablo, que es la mentira. Qué peligro, hermano. Romanos 2, 5 al 8. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, que es el juicio, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras de obediencia a la palabra. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Aman la vida eterna, buscan la vida eterna que nos da Cristo. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dios nos pagará de acuerdo a nuestra obediencia a su verdad. Esto dice aquí la Biblia. Vida eterna a los obedientes, pero ira y enojo a los que no obedecen a la verdad de su palabra escrita. Así de sencillo. Todo está bien claro aquí en la Biblia, hermanos. Por eso es que el Señor nos pide de favor. Yo te pido, lo que te pido es que me conozcas, que me entiendas, que estudies la palabra. Entonces ahí podemos tener una buena relación y comunión, porque ahí entendemos a Dios. Segunda de Corintios 4 del 1 al 2. Segunda de Corintios, capítulo 4 del 1 al 2. Sí, amados, por eso tenemos que aprender la verdad, para andar en la verdad y hablar la verdad, solo la verdad. Porque si no aprendemos la verdad que está escrito en la Biblia, ¿qué verdad vamos a predicar? ¿Qué verdad vamos a vivir? Esa verdad es mentira, porque no está en la Biblia. Dice así, Segunda de Corintios 4 del 1 al 2, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, dice Pablo, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, a la vida vieja de mentira, de falsedades, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios para negocio, sino por la manifestación de la verdad escrita, la verdad de la palabra de Dios, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Por qué? Por medio de esa verdad. La verdad nos hace libres, hermanos. Bendito sea el Señor. Todos tenemos la orden de hablar la verdad bíblica, no adulterando la palabra de Dios. Veamos en Gálatas 2 del 3 al 5. Gálatas 2 del 3 al 5. Próximo libro. Porque en ese tiempo, hermano, la iglesia en Galacia estaba siendo judaizada. Querían
que toda la gente, o sea, que ponían la sangre de Cristo en segundo plano. En primer plano para ellos era que se circunciden. Por eso dice aquí, mas ni aun Tito, que estaba conmigo y con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Fue obligado, pero no, Pablo no lo consintió, porque el Espíritu Santo habló a través de Pablo. Aquí tenemos que entender, fue obligado a circuncidarse, pero no se dejó, porque mire lo que dice aquí. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, porque la verdad los hizo libres, para reducirnos a esclavitud. A los cuales ni por un momento, ahí está, ¿vieron que no se dejó? A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. No comprometió el Evangelio. Dijo, no, lo único que salva al hombre, al ser humano, es la sangre de Cristo. Aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida. Y no que se circuncide. Ellos ponían la circuncisión primero. Pero la verdad del Espíritu Santo les aclaró. El Espíritu Santo, amados hermanos, es inflexible cuando se trata de la verdad del Evangelio. Veamos en Gálatas 3:1. Por eso continúa y diciendo, ¿qué le dice a los de Galacia? Y a lo que nos dice a mucha gente que quiere implantar la ley de los sacrificios y ceremonias y ritos ante la gracia. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os embrujó? Dice, para no obedecer a la verdad. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como su crucificado. Ya fue presentado Cristo con la verdad de la palabra. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Que hay que ser insensatos para no obedecer la verdad bíblica. Insensato quiere decir brutos. Eso quiere decir. Efesios 2:10. ¿Por qué? Porque no entiende lo que Dios ha hecho. Los que somos nueva creación. Somos hijos de Dios. Ya no somos lo que éramos antes sin Cristo. Ahora tenemos un valor especial porque somos hechura de Dios. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya del Padre. Creados en Cristo Jesús, una nueva creación, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, obedeciendo la palabra, no haciendo sacrificios que ya no se hacen, ni ceremonias, porque Cristo ya hizo la suprema ceremonia y el supremo sacrificio. No nos referimos a la ley en sí, sino leyes, los ceremonias y sacrificios de la ley. Pero la ley de Dios es la palabra de Dios, toda. Nosotros tenemos que obedecerla, pero eso no, porque eso ya cumplió el Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Somos una nueva creación hecha por Dios, por eso somos sus hijos, por esa razón. Por eso tenemos ese valor que tenemos de conocer la verdad. Efesios 4, del 17 al 24. Efesios 4, del 17 al 24. Esto es lo que estamos hablando aquí. Pues digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, como necios. Ahora nosotros ya no somos necios. Teniendo el entendimiento entenebrecido, los necios, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cuál ignorancia? Ignorancia espiritual, ignorancia de la palabra de Dios. Puede ser intelectuales de conocimiento humano, pero no conocen la verdad de la palabra.
los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, por su palabra, por su verdad, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ahí nos da un consejo, despojaos del viejo hombre. Ya no vivas como el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si en verdad hemos oído la palabra de Dios, y si en verdad hemos sido enseñados por el Espíritu Santo, ¿estamos siendo enseñados por el Espíritu Santo? Esa es la pregunta. Muchos no son enseñados por el Espíritu Santo. No lo toman en cuenta. Y ahí está el error. Por eso es que la iglesia está como está. Anda a la deriva. No sabe qué hacer. Se inventan cada cosa, cada majadería, tanta herejía que se predica en los púlpitos y se ve en las iglesias. ¿Por qué? Porque no son enseñados por el Espíritu Santo. Por eso, ¿qué dice Jeremías 33:3? Ustedes lo saben de memoria. El Espíritu Santo dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero él dice, clama a mí. Clamar es diferente a orar. Una oración es así sencilla, pero clamar es angustia. Clamar es, Señor, Espíritu Santo, ven, ayúdame, no entiendo esto. No quiero ser engañado por nadie. No quiero engañarme yo mismo. No quiero que nadie me engañe. Tú enséñame. Entonces el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré aquí cosas grandes y ocultas. Aquí están ocultas que nosotros no conocemos. Amén. El único capacitado para enseñarnos, repito, es el Espíritu Santo. Sí, amados. Efesios 6:10 al 17. Ahí mismo estamos en ese libro. Efesios 6:10 al 17. Tenemos que hacer nuestra parte. Ya conocemos la verdad, pues ahora nos toca aplicar esa verdad. Amén. Vivir de la verdad, ser hacedores de la verdad, no solamente oidores. Y dice así, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es la fuerza de Dios? El Espíritu Santo, la palabra. Esa es la fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, aquí está, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los demonios nos atacan, hermano, por todos lados. Por eso tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Si estamos vestidos de la palabra de Dios, hermano, el enemigo no puede hacernos nada. No le demos lugar al diablo. No le demos. Vistámonos. No andemos desnudos espiritualmente, sino vestidos de toda la armadura y el poder de Dios. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, el día de la prueba. Y habiendo acabado todo, estad firmes en Cristo. No es que ya venciste, ya te vas al mundo otra vez. No, mantente firme en Cristo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad de la palabra y vestidos con la coraza de justicia. Nos pone un escudo alrededor nuestro y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos. Dice todos los dardos, no uno que otro, no. Todos. Depende de nuestra vestidura. Si usted como policía se pone un chaleco de balas, anda en un carro blindado, anda todo, va seguro.
Pero si el policía anda como quiera, sin nada, sin su vestidura, ni siquiera revólver carga, está en peligro. Está en peligro. Y el enemigo nos conoce porque son demonios. Él sabe cómo estamos vestidos espiritualmente. Cómo estamos, si estamos fríos con Dios o estamos calientes. Él nos conoce. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto es lo primero en nuestra vida, hermano. Saber usar la espada. Si usted tiene un arma y no la sabe usar, ¿de qué le sirve? Con esa arma mismo usted se puede matar, se puede herir. Pero tenemos que aprender a usar. ¿Qué le enseñan en la policía, en la academia? Lo primero, a saber disparar, a usar su arma. Si no sabe usar la arma, ¿para qué va? ¿Para qué sirve? Y nosotros somos soldados de Cristo. Tenemos que prepararnos como soldados, vistiéndonos no de armadura terrenal, sino de armadura celestial. Bendito sea el Señor. Aleluya. Sí, amados, vistámonos de la palabra de Dios, porque nuestra lucha no es con seres terrenales, sino contra demonios. Ahora, los que dejaron de creer la verdad serán condenados. Dice la palabra, los que dejaron de creer la verdad serán condenados. Eso se llama en la Biblia impíos. Dejaron a Dios. Veamos aquí en segunda de Tesalonicenses, más adelantito, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 12. Al perder la verdad en nosotros, al perder la verdad de Dios en nosotros, la protección de Dios en nosotros, ¿qué pasa? Y con todo engaño de iniquidad, o sea, de pecado, para los que se pierden, los que dejaron la verdad, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No la apreciaron, no la valoraron, no le dieron importancia, jugaron, pisotearon la verdad. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Dios mismo los envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ya que despreciaron la verdad, van a creer la mentira. ¿Por qué? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es muy peligroso dejar la verdad, hermano. Nosotros ya estamos conociendo la verdad. Gracias a Dios tenemos parte de la verdad en nosotros ya. Y esa verdad debe gobernar nuestra vida, hermanos. Cuando dejamos de obedecer la verdad, dejamos de amar a Dios. Dejamos de amar a Dios cuando dejamos de obedecer la palabra. ¿Por qué razón? La Biblia lo dice. Juan 14, 15. No, Juan 14, 24. Juan 14, 24. Mire lo que dice el Señor con tristeza. El que no me ama, no guarda, no obedece mis palabras. Y la palabra que habéis oído, dice el Señor, no es mía, sino del Padre que me envió. Qué triste, hermano. Por esa razón, el Señor les enviará a esas personas un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados los que no creyeron a la verdad divina. Sí, hermano. Porque el Señor no es cruel, el Señor es amoroso. Por eso Él dio a su Hijo, para que viniera a morir por toda la humanidad. Él no mandó a salvar solamente a los judíos, Él no mandó a salvar, no, murió por todos. Originalmente Él vino a educar a los judíos. Por eso dijo primeramente a la casa de Israel, a educarlos. Pero cuando se vino ya a morir, Él murió por todos.
por todos. Amén. Pero desgraciadamente no todos lo reciben. Veamos aquí algo muy interesante en 1 de Timoteo 2:1-5. 1 de Timoteo 2:1-5. Porque el Señor siempre nos da un trabajito. Sí. 1 de Timoteo 2:1-5. ¿Por qué tenemos que predicarle a todas las personas? Porque es una orden, dice. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por toda la humanidad, por buenos y malos. Sí, ¿por qué? Porque todos pudieron ser salvos o pueden ser salvos. Depende de ellos, pero influye mucho también nuestra oración. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en honestidad, para que creen nuevas leyes, buenas leyes, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso tenemos que compartir la verdad, porque hay un solo Dios. Aquí está la esencia de la verdad, porque muchas religiones tienen su propia verdad. Pero aquí está la verdad, la única verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Hay un solo Dios Padre y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo Jesucristo es el Salvador del mundo. No hay Krishna, no hay Alá, no hay Mahoma, no hay nada. Es solamente Jesucristo, el único. Por eso Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y cerró todos los caminos, cerró todo, puso a un lado a todos los dioses falsos. Dios quiere que oremos por la salvación de las almas. Él no quiere que nadie se pierda. Él desea que conozcan la verdad de su palabra. Que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y no hay otras personas más en quien podamos ser salvos. ¿Sí? No hay quien. En Hechos hay una cita, no me acuerdo dónde lo dice, pero dice, porque solamente en Jesucristo hay salvación. Y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sí, hermano. No hay otro. No hay otro Salvador. Uno solo murió por nosotros. Y uno solo resucitó. Pues Él es nuestro Señor y Salvador. 1 de Timoteo 6, 3-5. 1 de Timoteo, ahí mismo estamos, más adelantito. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 3-5. Por eso es que estamos conociendo la verdad. Así se llama el tema, conociendo la verdad. Por eso estamos buscando temas de la verdad, para que esa verdad penetre a nuestra alma, a nuestros huesos. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo que están escritas aquí en la Biblia, y a la doctrina que es conforme a la piedad, a la bondad, a la santidad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Ya se olvidaron de la verdad. Ya no la pueden recibir. Están privados, prohibidos conocer la verdad otra vez. Que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Los comerciantes que están ahora de moda. Todo el mundo. Da tu dinero,
Da $1,000 y el Señor te da 100,000. Y la gente ansiosa. No, Dios no nos enseñó a ser ansiosos. Dios nos enseñó a ser pacientes, a depender de Él. Trabajamos con amor, con responsabilidad, dando gracias a Dios por la salud, por la vida, por el trabajo que tenemos. Y debemos administrar correctamente lo que Dios nos da. Y Él nos ayuda para todo, hermano. Bendito sea el Señor. No estamos contra el dinero. Lo que estamos contra el amor al dinero. Cualquier mensaje que no viene de Cristo y no incluye el llamado de santidad es un evangelio diferente. Es antibíblico. Veamos en 2 de Corintios, porque tenemos que comprobarlo. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 4. Aquí está, hermanos, en la Biblia. Por eso toda instrucción es bíblica. Tiene que estar aquí. Si tocamos un tema, tenemos que respaldar con la palabra de Dios escrita. Si no, entonces estamos alterando la verdad. No estamos predicando la verdad. Estamos predicando ideas humanas. Pero aquí no hay ideas humanas. Es la verdad divina. Y dice así: porque si viene alguno predicando a otro Jesús, como los que predican ahora un Jesús comerciante, paga para que te sanes a tus hijos, paga que tú... Bueno, todo es pagar. Y Dios no es comerciante. Él vino de gratis a morir por nosotros. Él no cobró a nadie nada. Él dio hasta la última gota de su sangre de regalo. Y Él dijo, da de gracia lo que de gracia recibís. Repito, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que no hemos predicado, que el que no está escrito en la Biblia, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro espíritu. Cuando venimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. No podemos recibir otro espíritu. En muchas congregaciones enseñan, vengan acá que es noche de milagros, día de milagros, y van y reciban la unción del Espíritu. ¿De qué Espíritu me hablan? Si nosotros ya tenemos la unción del Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, no necesitamos ningún otro Espíritu, ni ninguna otra unción. Eso dice la palabra. Que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, es otro evangelio, falso. Bien lo toleráis, bien lo soportas. ¿Por qué? Por la ignorancia de la palabra. Por eso que nos prepara el Señor con su palabra bendita para conocer la verdad, para no dejarnos engañar de nadie y ser verdaderamente libres. Saber el Espíritu Santo que tiene en nosotros nos da convicción al momento. Usted escucha una prédica, lo primero que usted haga, yo doy un consejo, porque yo lo hago, Espíritu Santo, ayúdame, que reciba lo bueno y que deseche lo malo. Y a veces comienzo y están cosas buenas, está escuchando bien. Cuando de pronto, ¡pum!, salió algo malo. Ahí me el Espíritu Santo, ¡ring! Ya está, la alarma, falso. Y después ves, y de ahí falso. Ahí quedó pagamos, cambiamos el canal. Porque no podemos contaminarnos. Tenemos que seguir la verdad, no la mentira. No podemos mezclar la mentira con la verdad. Sí. El desvío doctrinal los priva de la verdad. Veamos en 2 de Timoteo 3, del 1 al 7. 2 de Timoteo 3, del 1 al 7. ¿Qué vemos aquí? Aquí vamos a conocer a la gente que se apartó de la verdad. ¿Cómo cambió su carácter? ¿Cómo cambió su personalidad, sus costumbres? Aquí está. También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y ya lo estamos viviendo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios. Que tendrán apariencia de piedad, apariencia nada más, lobos disfrazados de ovejas, pero negarán la eficacia de ella, la eficacia de la piedad, de la bondad, del amor de Dios. A estos evita, dice. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas personas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nunca. ¿Por qué? Porque Dios ya les envió un poder engañoso que ya no vuelvan a creer la verdad, sino solo la mentira. ¿Por qué? Porque dejaron a Cristo, dejaron al Espíritu Santo, dejaron la verdad de Dios. Aquí vemos el carácter de los que dejaron la verdad. Ahora veamos en 2 de Timoteo 4, del 1 al 4. Ahí mismo. 2 de Timoteo 4, del 1 al 4. Y dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, que ya es, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír otras cosas, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Qué triste, hermano. No aceptarán, no soportarán la sana doctrina, apartarán el oído de la palabra de Dios y se volverán a la doctrina de hombres y de demonios. Porque los demonios son los que sacan la doctrina falsa y los hombres le siguen. 1 Timoteo 4.1, porque aquí mismo está. Volvamos atrásito. 1 Timoteo 4.1, porque tiene que cumplirse la Escritura. Tiene que cumplirse la verdad escrita de Dios. Todo tiene que cumplirse. 1 Timoteo 4.1, dice aquí el Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, renegarán de la fe, dejarán el camino de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Dejaron de escuchar a Dios. Al dejar de escuchar la verdad, dejaron de escuchar a Dios y están listos para escuchar a la mentira que proviene de Satanás. Veamos lo que nos dice en Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Sí, hermano. El Señor nos ama tanto que nos advierte claramente para que nosotros no caigamos en la trampa del enemigo. Por eso tenemos que mantenernos en el conocimiento de la verdad. Dice, ¿lo tienen? Hebreos 10, del 26 al 31. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, nosotros no pecamos voluntariamente, hermano. Nosotros pecamos por accidente, por descuido, pero no voluntariamente. Voluntariamente es planificar qué voy a pecar, cómo voy a pecar, qué voy a hacer, sabiendo lo que hacemos. Eso es voluntariamente. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
después de saber ya la verdad de Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Eso era el mandamiento en la ley, en la dispensación de la ley. ¿Cuánto mayor castigo, ahora en la dispensación de la gracia, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El que se aparta de la verdad y peca voluntariamente está pisoteando la sangre de Cristo, burlándose del sacrificio de Cristo y echando fuera al Espíritu Santo. Fuera. No te necesito, Espíritu Santo, estoy pecando. Y el Espíritu Santo se va. Se va. El pecado lo separa de Dios, hermano. El Espíritu Santo no puede morar en un cuerpo donde estamos pecando. No. Nosotros después tenemos que arrepentirnos, Señor, perdóname. Regresa a mí, Espíritu Santo. Ayúdame. Pues conocemos al que dijo, a Dios, Padre, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Dios es el que va a juzgar, no nosotros. Nosotros estamos solamente para advertir lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, advertirme yo mismo. No advertirles a ustedes, advertirme yo mismo, comenzando conmigo mismo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. O sea, es una desgracia tremenda caer en las manos de Dios vivo como juicio. Porque nos va a mandar al lago de fuego, a quemarnos por la eternidad. Entonces, por eso tenemos que mantenernos en la verdad. Segunda de Pedro 1:12. Segunda de Pedro 1:12, más adelantito. Segunda de Pedro 1:12. Por esto, dice el apóstol Pedro, a través del Espíritu Santo, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Qué nos dice aquí el Señor? Nosotros ya conocemos esta verdad, pero el Señor vuelve a repetirnos para que nunca nos olvidemos. Porque como seres humanos, nosotros tenemos la atención a ser olvidadizos. Pero por eso dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre, otra vez más y otra vez más, aunque ustedes lo sepáis, aunque vosotros lo sepáis. ¿Para qué? Para que estéis confirmados en la verdad presente, para que mantengamos todos confirmados en la verdad, no salirnos de la verdad. Que mantengamos en la verdad bíblica. Y para terminar vamos a 1 de Juan 6, 1 del 6 al 10. 1 de Juan. Primera de Juan capítulo 1 del 6 al 10. Y dice así. Porque mucha gente dice, yo no peco. No, eso es mentiroso. Dice aquí, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas del mundo, mentimos y no practicamos la verdad. No estamos practicando la verdad, pero somos mentirosos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, como este momento. Estamos
teniendo comunión unos con otros. ¿Y qué sucede? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En la reunión de los santos, cuando estamos en santidad, ahí viene y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso cuando salimos de un culto de la palabra de Dios, un culto a Dios de verdad, salimos aliviados. Salimos diferentes, porque ya salimos limpios de todo pecado, hermano. Pero, si alguien dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos la solución aquí. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Ahora, por esto no nos está diciendo que tenemos libertad para pecar. No. Sino que si por descuido, por accidente, pecamos, abogado tenemos a Jesucristo. En el cielo, pedimos perdón. Si decimos que no hemos pecado, la verdad de Dios no está en nosotros. Nosotros pecamos por accidente o descuido. Pero nos arrepentimos y pedimos perdón y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hoy salimos limpios de todo pecado, hermano, porque la palabra de Dios lo dice. Créalo, recíbalo y vivamos la verdad, en obediencia a la verdad. No nos dejemos engañar por la mentira. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por su palabra bendita. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Padre, por tu palabra maravillosa, por tu verdad infinita, por tu verdad maravillosa, por tu verdad divina, Señor. Gracias, Padre, porque tu verdad, al conocer tu verdad, somos libres, libres de toda atadura del mundo, Señor. Libres de tanta impureza que el enemigo quiere ponernos a nosotros, Señor. Oh, Padre, gracias porque esa verdad nos hace libres. Y tenemos libertad para decir al pecado, no, no, no. A dejar todo, Señor, porque tenemos que vivir esa verdad agradándote a ti, Señor. Y si pecamos, Señor, perdónanos, Señor. Ayúdanos a pedir perdón en ese momento. Y volver a ti nuevamente, Señor. Y no continuar pecando, Señor. Porque entonces ya seríamos practicantes del pecado. Ayúdanos, Padre, a vivir en santidad. Ayúdanos que esa palabra tuya nos santifique cada día, Señor. Danos cada día más hambre y sed de tu palabra para poder alimentarnos de ella, para llenarnos de ella, porque ella es tu verdad. Gracias, Padre. Gracias por mis hermanos que hemos sido juntamente edificados, consolados y exhortados por esa verdad maravillosa. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Salúdense los unos a los otros. Bendito sea el Señor.